¿Qué tal, jóvenes? Iniciamos la clase del día de hoy. Vamos a ver lo que es la historia natural de la enfermedad. Eh, ¿Qué es la historia natural de la enfermedad? Es el curso de una enfermedad desde que inicia hasta su resolución. Es decir, desde que el ser humano, hablando de una enfermedad infecciosa, se infecta hasta que se soluciona esa enfermedad, ¿no? Entonces, en otras palabras, es la manera propia de evolucionar que tiene toda enfermedad o proceso sin ninguna intervención médica. Eso es lo más importante, ¿no? No hay intervención médica. Muy bien, con la observación y la descripción adecuada de la historia natural de la enfermedad, se ha logrado, pues, comprender su curso y de esta manera detectar la enfermedad de una manera temprana y prevenir sus secuelas. Entonces, así es como se estudiaron todas las enfermedades que tenemos hoy en día, ¿sí? Es decir, a través de la observación del curso de la enfermedad, en qué partes o en qué puntos importantes podemos intervenir eh, de manera preventiva o cuando el paciente ya está enfermo o cuando el paciente ya tiene secuelas. Entonces, de esa manera, eh, es mucho más fácil pues poder estudiar lo que es una enfermedad. En esta pintura, el médico observa el curso de la enfermedad del paciente y piensa en cómo ayudarle. Así es como inició todo, ¿no? Por medio de la observación. En ese caso, yo puedo deducir que esa niña, pues a lo mejor presenta fiebre, puede presentar ronchas, granitos, pueden presentar convulsiones, ¿sí? Y el médico observa cuánto tiempo dura, ¿sí? La edad del paciente, eh, hasta cuándo va a terminar o hasta cuándo terminó la enfermedad y de esa manera poder estudiar el caso, ¿no? Entonces, así es como por medio de la observación eh, podían estudiar una enfermedad. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las etapas de la historia natural de la enfermedad? Primeramente, entender cómo se desarrolla una enfermedad implica conocer qué la provoca y comprender va evolucionando o cómo es la historia, pues se llama historia, porque es cómo va evolucionando, ¿sí? Entonces es necesario tener una idea de la serie de acontecimientos que se activan en el organismo, como cuando una persona entra en contacto con un agente patógeno como una bacteria, sin que haya ninguna acción médica. Entonces, las etapas de la historia natural de la enfermedad se dividen en tres etapas, ¿sí? Un periodo prepatogénico, como su nombre lo dice. Patogénico significa que genera enfermedad, ¿sí? Patología significa estudio de las enfermedades. Entonces, patogénico que genera enfermedad. Prepatogénico es antes de la enfermedad, ¿sí? Patogénico es cuando ya está enfermo y pospatogénico es cuando es después de la enfermedad o también llamado periodo de resolución. Entonces son las tres etapas, ¿no? ¿Qué pasa antes de que el paciente se enferme? ¿Qué pasa cuando el paciente ya está enfermo? ¿Y qué pasa cuando el paciente ya no está enfermo? ¿Sí? Entonces es muy fácil esas tres etapas. Muy bien. Quitando la última etapa tenemos dos periodos. El periodo prepatogénico, como su nombre lo dice, la etapa previa o la fase previa al inicio de la enfermedad, prepatogénico. Entonces aquí presenta signos y síntomas del paciente, pues no las presenta, ¿no? Porque es antes de que se enferme. Entonces no presenta manifestaciones clínicas, ni cambios celulares, ni cambios en los tejidos, ni en los órganos. Entonces, aquí hay una interacción de las tres de la triada epidemiológica, agente, huésped y medio ambiente. Entonces todo está en equilibrio. Dos, periodo patogénico es el periodo donde se presenta la enfermedad. ¿Sí? Aquí hay cambios celulares y hay cambios tisulares, ¿sí? Realizado por el estímulo eh, que genera, ¿no? Fíjense muy bien este cuadro, es muy importante este cuadrito que les va a ayudar para este, poder realizar sus actividades. Muy bien, fíjense, tenemos este cuadro de aquí. Cuando les toque la actividad, van a hacer un cuadro exactamente igual a este, nada más que ustedes los van a cambiar. ¿Cómo va a ser ahorita? Les voy a explicar muy bien esto. Fíjense la interacción del agente, huésped y medio ambiente. Está en equilibrio.
antes de la enfermedad, es decir, que de aquí para acá se denomina periodo prepatogénico. No hay manifestaciones clínicas, ¿sí? Entonces, hay un equilibrio. De aquí para abajo, ahorita lo dejamos esto para el último. Periodo prepatogénico. Fíjense ahora dónde se ubica el huésped. Llega un estímulo, por ejemplo, vamos a poner ejemplo el coronavirus, ¿sí? Antes de la enfermedad, agente huésped y medio ambiente están en equilibrio. Llegan estímulos, es decir, resulta que tú estuviste en contacto con un paciente que no presenta síntomas, pero que está contagiado por coronavirus, ¿sí? Entonces, ese es el estímulo. Entonces, ya se encuentra en que está sano y en que está enfermo. Entonces, inicia el horizonte clínico, ¿sí? De aquí para acá es el horizonte clínico, desde que inicia con signos y síntomas hasta su resolución o la muerte, ¿no? O sana o se muere. Periodo de latencia, vamos a ver cuáles son los conceptos de cada uno de estos. Cambios tisulares, fíjense aquí, después de los cambios tisulares, ya inicia con signos y síntomas, hay defectos o daños, hay complicaciones, ¿sí? Se cura o puede llegar la muerte de ese paciente. Entonces es una serie de escalones, ¿verdad? Son escalones que van a ir pasando ese paciente hasta su resolución. Interacción estímulo, huésped, reacción del huésped. ¿Sale? Y acá abajo tenemos lo que son los niveles de prevención, prevención primaria, fomento de la salud, protección específica. ¿Por qué? Porque son medidas que hacen que el huésped no entre en contacto con el agente, ¿no? Puede ser de cualquier tipo, biológico, físico, químico, etcétera, o social. Entonces, así es como eh, se lleva a cabo lo que es la prevención primaria. Prevención secundaria se da cuando el paciente pues ya está enfermo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tenemos en el periodo patogénico. Prevención secundaria, diagnóstico precoz, tratamiento inmediato, etc. Y por último, lo que era rehabilitación en el caso de que el paciente lo amerite. A lo mejor no ocupa rehabilitación, pero donde hay enfermedades incapacitantes, puede requerir lo que es rehabilitación. Y ya estamos hablando de una prevención terciaria. Muy bien, periodo prepatogénico, hay una interacción en las tres esferas, hay un equilibrio, agente, huésped y medio ambiente. Periodo patogénico, perdón, se rompe el equilibrio, aquí ya no hay ese equilibrio, se rompe el equilibrio de la actividad epidemiológica o ecológica y el huésped es afectado por la enfermedad. Entonces inicia con cambios sutiles, cambios a nivel celular, cambios a nivel tejido, ¿sí? Es muy importante, ¿eh? En algunas enfermedades infecciosas estos cambios se dan de manera rápida, debido a la rápida multiplicación de los microorganismos, a su virulencia y capacidad de producir toxinas. Entonces todo depende de la gente, ¿no? En el caso de las enfermedades infecciosas. ¿Cuáles son las enfermedades infecciosas? Aquellas producidas por virus, por hongos o por bacterias, ¿no? Principalmente. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas degenerativas y mentales? Pues esas enfermedades no se pueden pegar, ¿verdad? No son infecciosas. La diabetes, ¿sí? No nada más por estar en contacto con un paciente con diabetes se te va a pegar la diabetes, no. Es imposible, ¿sí? Una enfermedad mental, una depresión, una ansiedad, un trastorno depresivo, eh, perdón, un trastorno de ansiedad generalizado, ¿sí? Una esquizofrenia. Entonces, esos procesos pueden durar meses, pueden durar años, hasta por sus signos y síntomas. Entonces, fíjense muy bien, dentro de este periodo patogénico se puede subdividir en dos etapas, en un periodo subclínico o periodo de incubación y un periodo de latencia, perdón, o de latencia y un periodo clínico. Entonces, periodo subclínico y periodo clínico. Muy bien. Continuando, el periodo subclínico que habíamos comentado, que el periodo patogénico se divide en dos periodos, en el subclínico y el clínico. En el periodo subclínico, a su vez, se divide en dos periodos, el periodo de incubación y el periodo de latencia. ¿Sí? El periodo de incubación
Bueno, antes que nada, el periodo subclínico se caracteriza porque existen lesiones anatómicas o funcionales, pero el paciente aún no tiene síntomas ni signos. Entonces, el periodo subclínico todavía no hay signos ni síntomas, ¿sí? Entonces, periodo de incubación y periodo de latencia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Eh, el periodo de incubación es básicamente para las enfermedades transmisibles, es decir, enfermedades infecciosas, ¿sí? Entonces, es la fase inicial del periodo patogénico que transcurre entre el momento del estímulo, es decir, cuando el paciente se infecta, hasta la aparición de signos y síntomas, que varía de una enfermedad a otra. Por ejemplo, el COVID-19, ¿sí? El coronavirus, esta enfermedad, la enfermedad es COVID-19. El agente patógeno que ocasiona este COVID-19, esta enfermedad, es el coronavirus, el COP2, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa con este periodo de incubación? El periodo de incubación, como nuestro nombre lo dice, el virus incuba. Es decir, el virus se está replicando, se está reproduciendo. Tú puedes andar como si nada y estar infectado. No presentas ni dolor de cabeza, ni cuerpo cortado, ni fiebre. ¿Por qué? Porque tu virus que tú tienes en tu organismo apenas se está replicando. Es decir, se está reproduciendo. Ya cuando empiezas a tener signos y síntomas, se termina el periodo de incubación, inicia el periodo clínico, es decir, el inicio donde empiezas a tener signos y síntomas específicos, pues dependiendo de la enfermedad, ¿no? En el caso del coronavirus, el periodo de incubación es de 7 hasta 14 días, ¿sí? Por eso es muy importante, y se estuvo hablando de todo esto de quédate en casa. ¿Por qué? Porque una persona puede tener el virus sin darse cuenta y empezar a contagiar a todos los demás, ¿sí? Todos los demás a los 14 días van a empezar a tener signos y síntomas, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, pues, ¿no? La diferencia entre uno y otro. El periodo de latencia es cuando es lo mismo, nada más que hablamos de enfermedades crónicas, ¿sí? Tanto físicas como mentales. Entonces, por ejemplo, una diabetes, este, tú puedes tener el factor hereditario para desarrollar diabetes y puedes durar muchísimos años sin síntomas, ni signos ni síntomas de diabetes, pero puede llegar un momento en que ya empiezas a tener esos signos y síntomas. Es decir, ya inicias con el periodo clínico. ¿Sí? Ya no es el subclínico, es periodo clínico. ¿Sí? Entonces, eh, esa es la diferencia pues, entre el periodo de incubación y el periodo de latencia. Muy bien, una vez que pasas el periodo subclínico, empiezan los signos y síntomas, pasamos ahora al periodo clínico. Este periodo clínico se divide en tres periodos: periodo prodrómico, periodo clínico y periodo de resolución. Vamos por orden. Periodo prodrómico. ¿Qué es el periodo prodrómico? Es la presencia de manifestaciones generales. Estos signos y síntomas son confusos, hacen difícil hacer un diagnóstico exacto, ¿sí? Entonces, como qué signos y síntomas entrarían en el periodo prodrómico? Por ejemplo, eh, dolor de garganta puede ser, ¿sí? Estornudos, congestión nasal, por ejemplo, cuerpo cortado, ¿sí? Son síntomas generales que te lo puede ocasionar cualquier enfermedad, desde un resfriado común, desde una alergia, ¿sí? Un, eh, ¿Cómo se llama? Un resfriado común, una alergia, el otro es una simple gripe, ¿no? Una gripe te puede ocasionar, pues, estornudos, congestión nasal, flujo, rinorrea, incluso hasta dolor de garganta. En algunas ocasiones puedes presentar fiebre, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos son síntomas generales que hacen difícil un diagnóstico. ¿Cuándo pasamos al periodo clínico? ¿Sí? El periodo clínico es la enfermedad, se manifiesta por signos y síntomas específicos. ¿Sí? Ya son signos y síntomas característicos de una enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, una varicela, por ejemplo, ¿no? Todos conocemos la enfermedad de la varicela, donde salen ronchitas, vesículas con agüita que se rompen, te dan comezón y se hacen costras que te salen en todo el cuerpo. ¿Cómo inicia el periodo prodrómico? Pues inicia con fiebre, puedes tener fiebre, cuerpo cortado, como síntomas como un resfriado común, ¿sí?
Una vez que pasa el periodo prodrómico, inicias con el periodo clínico. Ahora sí, empiezas a tener esas vesículas, esos puntitos rojos con costras que te da comezón. Entonces, esos ya son manifestaciones clínicas específicas de la enfermedad, que cuando el médico te ve y te dice, es varicela, ¿sí? Entonces ya estás en ese periodo clínico, ¿sí? Ya no estás en el prodrómico, ya lo pasaste y estás en el periodo clínico. El periodo de resolución es la etapa final, la enfermedad desaparece, ¿sí? Se vuelve crónica o el paciente fallece, ¿sí? Entonces, o te curas o te mueres, ¿no? Básicamente. Entonces ya ese es el periodo clínico. Con eso terminamos entonces esa historia natural de la enfermedad. Solamente nos falta ver los niveles de prevención, ¿sí? Los niveles de prevención primario, secundario, terciario, ¿sí? Entonces, los científicos dicen aquí que han concluido que es más fácil prevenir que curar, ¿sí? Por eso, ahorita volviendo al ejemplo del coronavirus, pues lo importante del lavado de manos, lo importante es limpiar superficies donde trabajas, donde estudias, por ejemplo, ¿sí? No tocarse la cara, no tocarse la nariz, la boca, ¿sí? No salir, quédate en casa. ¿Por qué? Porque esos niveles de prevención pues van a ayudar a que te llegues a infectar o si estás infectado, pues no llegues a infectar a los demás, ¿sí? Entonces, eh, se hablan entonces de medidas y niveles de prevención, tanto primarios, secundarios y terciarios. Vamos a ver cada una de ellas. Aquí básicamente esto lo resume todo. Nivel de prevención primario, promoción de la salud, campañas informativas, comerciales, eh, pósters en la calle, por ejemplo, spot de radio, ¿sí? Educación para la salud, no automedicarse, protección específica, hablamos de mejoras en la vivienda, alimentación, vacunas, saneamiento ambiental, el lavado adecuado de manos, lavado de frutas y verduras, lavado de superficies, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, prevención primaria, acuérdense que hemos comentado que se encuentra dentro del periodo prepatogénico. Ya cuando estamos en el periodo patogénico, iniciamos con las medidas de prevención secundaria y la terciaria. Prevención secundaria es diagnóstico temprano, que tenga un buen apego al tratamiento, que nos hagan un buen diagnóstico, seguir indicaciones del médico, continuar hasta recibir el alta en el caso de que estés hospitalizado. Limitación del daño, tratamiento adecuado, evitar complicaciones, disminuir la mortalidad y evitar incapacidades. Prevención terciaria, dijimos, es cuando el paciente ya este, se cura, pero con secuelas, ¿sí? Entonces, para recuperar funciones, reinserción social y laboral, principalmente. Entonces, esos básicamente son los niveles de prevención que están aquí. Ustedes los pueden observar, los pueden leer. Y por último, me robé un ejemplo del internet donde no está tan bien hecha esta historia natural de la enfermedad de la varicela, pero la actividad que ustedes van a hacer es prácticamente esto, ¿sí? Entonces, tenemos el periodo prepatogénico y el periodo patogénico, ¿sí? Periodo prepatogénico tenemos la prevención primaria y el periodo patogénico tenemos la prevención secundaria y la terciaria. Periodo prepatogénico iniciamos con el agente huésped del ambiente, ¿no? ¿Qué enfermedad estamos hablando? La varicela. Se da por erupciones cutáneas convertidas en vesículas o en ámpulas o en ampollas. ¿Cuál es el agente? El agente es viral, es un agente biológico, tipo biológico, es un virus llamado varicela zoster o varicela virus HHV3. ¿Quién es el huésped? Todas las personas, pero especialmente puede afectar a niños. El ambiente es de distribución universal, tiene mayor incidencia en otoño-invierno, malos hábitos higiénicos y hacinamiento. Y todo eso corresponde a lo que es el ambiente. ¿Qué pasa aquí? Pues resulta que hay un estímulo, este paciente entra en contacto directo con las lesiones cutáneas, es decir, por, la, por las gotitas o el liquidito que tiene las lesiones, cuando uno se rasca, se rompe esa agüita y esa agüita es muy virulenta, ¿sí? O incluso hasta al hablar, estornudar, toser, se puede contagiar ese paciente. Fíjense el periodo de incubación de la varicela, de 13 a 17 días.
Quiere decir que si tú estás en contacto con esas gotitas, quiere decir que si tú te infectas, hasta en 15 días, 17 días, tú vas a empezar a presentar los signos y síntomas, iniciando con lo que es el horizonte clínico, ¿sí? Falta de apetito, fiebre alta, náuseas, vómitos, malestar general. Siguiente escalón, aparición de 250 a 500 vesículas o ampollas que te da comezón, complicaciones infecciosas en la piel, como te rascas, tienes eh, las uñas sucias, ¿sí? Entonces puede producir una neumonía, ¿sí? Incluso afectarte hasta el sistema nervioso central. Cicatrices por rascarse o daño renal y puede llegar a la muerte en caso de que se llegue a complicar. Entonces así es el curso de la varicela. Prevención primaria, promoción de la salud, promoción específica, diagnóstico precoz, limitación del daño, rehabilitación. Léanlo, por favor. Sí, en el video lo pueden observar muy bien. Esta misma imagen la pueden buscar en internet para poder realizar sus actividades. Muy bien, hasta aquí terminamos lo que es el bloque 1 de Ciencias de la Salud. Gracias.